En la antigüedad ellos usaban ciertos métodos para templar los metales. Ustedes han escuchado hablar del acero templado, ¿sí? El acero templado es un material que pasa por diferentes procesos. ¿Para qué? Para que sea más resistente a las presiones externas. También hablamos de vidrios templados, ¿no es cierto? Los vidrios templados son vidrios que son más resistentes también a diferentes cambios, son más resistentes. Entonces hablamos de vidrios templados, hablamos de acero templado, pero también este término templado se usaba para los instrumentos musicales. Cuando un violín o una guitarra está destemplada, ¿qué hay que hacer? Hay que templarla, ¿no es cierto? Ahora, imagínense ustedes si nosotros seríamos un instrumento musical y tenemos que ser templados. Para templar uno tiene que empezar a estirar las cuerdas, ¿no? Hasta que la cuerda esté en ese tono que debe estar. En mi, en fa, en sol, cada cuerda tiene que ir siendo templada. Y si nosotros seríamos esas cuerdas, ¿qué diríamos? Basta, basta, ahí nomás ya, suficiente, suficiente, ¿no? Pero a veces hay que seguir estirando la cuerda hasta que esa cuerda esté bien templada. Ahora, un instrumento no puede templarse a sí mismo. Es imposible que se pueda templar a sí mismo, ¿no es cierto? ¿Necesita de quién? De un músico que conozca, que tenga un oído musical y vaya templando ese instrumento. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un instrumento destemplado? ¿Alguna vez usted ha tocado, los que son músicos, ¿no? Han tocado una guitarra destemplada o un violín destemplado. Suena, directamente no se puede usar. Un instrumento destemplado no sirve, no se puede utilizar. No se puede tocar ni para cantar ni para nada, no sirve. Hay que templar ese instrumento. Lo mismo pasa con lo que les decía, el hierro templado o el vidrio templado. Pasan por diferentes procesos de calor y de frío para que puedan llegar a resistir toda esa presión externa. Ahora, ¿qué pasaría si ese acero, que tiene que ser primeramente metido al fuego y después metido al agua, metido al fuego y metido al agua hasta encontrar ese equilibrio? Ahora el acero diría, basta, suficiente, no más, no más, ahí no más, está bien, ahí no más, ya suficiente, ¿no? Ya está bien, ya está bueno, diría un paisano, ¿no? Ya está bueno, ahí no más, ¿no? Pero hermanos, a veces ese hierro, ese vidrio, tiene que seguir siendo templado hasta que pueda ser resistente, hasta que pueda encontrar ese nivel exacto de resistencia. Ahora, en la vida cristiana, hermanos, es igual. Y cada uno de nosotros, todos, vamos a ser probados, vamos a ser templados. ¿Para qué? Para que seamos mejores instrumentos, más útiles, más resistentes, más fuertes. Dios quiere fortalecernos a través de las pruebas. ¿Recuerdan ustedes a José, al hijo de Jacob? Ese hombre fue templado. Era un hombre que era amado por su padre cuando era niño y cuando era joven. Jacob amaba mucho a su hijo José, era su amado hijo. Pero, ¿sus hermanos qué? ¿Qué hacían sus hermanos? ¿Lo amaban de la misma manera que su papá? No, lo odiaban, lo aborrecían, porque veía que su padre amaba más a José. ¿Y qué hicieron con José? Lo tomaron, lo echaron en un pozo para matarlo. Querían matar a José, habían decidido matar a José. Pero Rubén intervino y lo vendieron como un esclavo a los amalecitas. Y fue llevado a Egipto como un esclavo. En Egipto fue comprado por Potifar, aquel capitán, aquel hombre que tenía una buena posición delante de Faraón. Fue comprado, llevado a su casa. Y en su casa, Dios empezó a usarle de una forma maravillosa y Potifar vio que Dios estaba con José y lo puso en un estado muy alto, lo puso como el administrador, el mayordomo de toda su casa, de todos sus bienes. Dice que con José todo marchaba bien en su casa, todo prosperaba. Y José estaba bien, cómodo ahí en la casa de Potifar, pero de repente iba a ser nuevamente probado. ¿Por quién? Por la mujer de Potifar. Ella puso los ojos en José, dice que era un hombre simpático, lindo, ¿no es cierto?
y empezó a tentarle, a acosarle. José, duerme conmigo, duerme conmigo. Entonces José ahí empezó a mostrar su temple, ¿no? Ese temple, ese dominio propio. Él dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a pecar contra mi jefe, mi amo, que me ha puesto sobre su casa? ¿Cómo voy a pecar contra él? ¿Y qué pasó con esta mujer? Lo acusó de haber intentado violarla y fue llevado de la casa de Potifar, ¿a dónde? A la cárcel. A la cárcel. Y allá estuvo encerrado 2 años en la cárcel. Y en la cárcel conoció al panadero y al copero de Faraón, ¿no es cierto? Y ellos habían tenido un sueño raro, estaban preocupados, tristes por el sueño que habían tenido. Bueno, y él reveló los sueños que habían tenido estos 2 hombres. Uno iba a morir y el otro iba a vivir y ser nuevamente puesto como copero del rey. Luego de estar en la cárcel 2 años, el rey tuvo otro sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no es cierto?, de 7 años de abundancia y 7 años de escasez, ¿se acuerdan eso? Y José fue llevado de la cárcel a Faraón. Y Dios allá lo puso a José en un lugar alto, un lugar alto. Ahora, Moisés pasó por lo mismo, David pasó por lo mismo. Y hermanos, cada uno de nosotros vamos a ser probados y templados. ¿Para qué? Para nuestro bien, para que podamos ser más útiles en las manos de Dios. Mira lo que dice acá el libro de los Salmos, hablando del pueblo de Israel, Salmo 66. Salmo 66. Y ese es el cuadro, hermanos. Salmo 66. Vamos a leer el versículo 10 al 12. Salmo 66, 10 al 12. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina, ¿qué? La plata. ¿Cómo se afina la plata? En el fuego, ¿no? Hay que someter a fuego para que salgan todas las impurezas, toda la escoria de la plata hasta que esa plata salga pura. Lo mismo pasa con el oro. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar sobre nuestros hombres, sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. ¿Qué es ese proceso? De templar, ¿no? Templar. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste, ¿a qué? Abundancia. Es lo que pasó con José. Pasó por todas esas pruebas, ¿para qué? Para ser llevado a abundancia. Eso fue lo que pasó con Moisés. Pasó por todas las pruebas para luego, ¿no es cierto?, ser el guía del pueblo de Israel para ser llevado a la tierra prometida. Ahora, Moisés no era muy templado a un principio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaba en la casa de Faraón? Como el nieto de Faraón vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita. ¿Qué hizo Moisés? Fue y mató al egipcio y lo enterró. No era templado. ¿Qué pasó? Dios lo llevó ¿a dónde? A Madián. Y lo tuvo por 40 años como un pastor de ovejas. Allá Dios fue templando para después de esos 40 años se ha llevado nuevamente a Egipto para sacar a su pueblo para ser llevado a la tierra prometida. Entonces, hermanos, Dios va a permitir este tipo de pruebas. Dios nos va a ensayar, Dios nos va a meter en el fuego, nos va a meter en el agua. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Según ese pasaje, para sacarnos a abundancia. Ahora, no nos gusta el proceso. Todos queremos tener abundancia, ¿no? Todos queremos ser perfectos, cabales, maduros. Todos queremos estar bien allá, pero no queremos pasar por este proceso que viene para llegar a ser maduros, ¿no? Es lo que dice Santiago. Vamos a Santiago capítulo 1. Vamos a ir a varios pasajes en esta mañana, así que preparen sus Biblias ahí. Santiago capítulo 1. Muy bien.
Acá está. Santiago 1, versículos 2 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, está hablando a los creyentes. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta palabra diversas, hermanos, es una variedad de pruebas. Esta palabra se usaba para una gama de colores, como un arco iris, que tiene diferentes tipos de colores. ¿Sí? Y cada uno de nosotros vamos a ser probados de diferentes maneras. Algunos en algunas cosas, en algunas áreas, otras en otras. Y quizás usted está pasando por una de esas pruebas de parte del Señor. Y usted dice, basta, Señor, hermanos, oren para que esto acabe de una vez. ¿Ah? Hermanos, oren para que el Señor me saque de esta prueba, para que el Señor no permita más todo esto en mi vida. No, y Dios quiere seguir probándonos y lo va a seguir haciendo. Ahora, ¿qué pasa si yo no apruebo esa prueba? ¿Qué pasa? Bueno, voy a volver otra vez al crisol hasta que yo salga de esa prueba, hasta que apruebe esa prueba. ¿Entienden? Dios va a seguir probando y probando y probando y probando. ¿Para qué? Para que yo pueda salir de esa prueba. ¿Saben que cuando un metal es metido en el fuego, sale después de estar en el fuego a una temperatura altísima, casi más de 1000 grados de temperatura, sale y no está todavía puro, no está todavía purificado? Después de esa prueba, nuevamente es sometido nuevamente al fuego para sacar todas las impurezas, todas las escorias. Después de esa prueba, nuevamente es metido al fuego, hasta que realmente quede ese metal puro, ese metal puro. Y mientras más puro, más valioso, más valioso. Y hermanos, así es en la vida cristiana. Si yo no apruebo, ¿qué pasa? Voy a volver otra vez a la misma prueba. No apruebo esa prueba, voy a volver a la misma prueba. Y muchos de nosotros vamos a terminar como el pueblo de Israel dando vueltas 40 años en el mismo lugar del desierto. ¿Por qué? Porque no hemos aprobado. Vamos a seguir en la misma prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice acá, para que seáis, ¿qué? El propósito, para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es la diferencia entre templanza, dominio propio y paciencia? La paciencia, hermanos, tiene que ver con la extensión de la prueba, de soportar la prueba por un tiempo extenso, ¿sí? La templanza tiene que ver con una prueba de intensidad, no de extensión de tiempo, sino de intensidad, una prueba fuerte, con intensidad. ¿Cómo yo respondo frente a esas pruebas que Dios permite en mi vida? Esa es la diferencia entre paciencia y templanza o dominio propio. ¿Cómo voy respondiendo frente a las presiones que pasan en mi vida, o en mi familia, o en mi trabajo? Entonces, hermanos, Dios quiere producir algo en nuestras vidas. Y dice que debemos tener sumo gozo sabiendo lo que produce esa prueba. No tengo que tener gozo por lo que estoy pasando. Lógicamente hay muchas pruebas que me van a llevar a llorar y quizás a querer desanimarme o a lamentarme delante de Dios. Y yo no me gozo en las pruebas, pero me gozo en que sé que después de esa prueba Dios tiene un propósito. Sé que Dios está permitiendo esto porque tiene un propósito en mi vida. Él quiere hacer algo. Y la pregunta no debe ser, ¿por qué a mí? No, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres lograr tú, Señor, en mi vida a través de esta prueba? Quisiera que vayamos, hermanos, allá al libro de Proverbios. Proverbios. Capítulo un momentito, por favor. Proverbios capítulo 20. Enseguida le voy a dar el pasaje, estoy un poquito perdido, a ver. Proverbios 25,
versículo 28, Proverbios 25, 28. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Mm? Y aquí está hablando de un hombre que no tiene dominio propio. Un hombre que no tiene control sobre sí mismo. ¿Cómo es? Dice acá, ¿cómo? Como ciudad derribada y su muro. ¿Saben que una ciudad derribada y su muro era una ciudad indefensa? Todas las ciudades antes tenían un muro alrededor. A veces muros muy altos y muy gruesos, que inclusive podían cabalgar caballos y carrozas por encima de ese muro. Así era los muros de Jericó. Israel también tenía sus muros. Y cada nación tenía sus muros porque esos muros significaban ¿qué? Protección, significaban seguridad para esa nación. Imagínese usted, hermano, su casa sin muros o sin puertas. ¿Cómo dormiría usted? ¿Tranquilo? ¿Ah? Quizás no dormiría, ¿no? Estaría con un ojo durmiendo y con el otro mirando a ver qué pasa. Cualquier ruido le despertaría a usted, ¿no es cierto? Y acá dice como ciudad derribada y sin muro, hermanos, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un hombre y una mujer sin dominio propio, hermanos, está pronto para ser destruido. Está pronto para ser derribado. Está pronto para ser atacado. Es una persona indefensa. Es una persona que no tiene ninguna protección. Y hermanos, uno de los grandes problemas en la vida cristiana es que nuestros muros están derribados. Nuestros muros están caídos en nuestra vida. Y cualquier cosa puede atacarnos y puede destruirnos. Así que necesitamos fortalecer esos muros. Ahora, hermanos, la palabra templanza, dominio propio, tiene que ver con disciplina. Disciplina. Una persona que tiene dominio propio es una persona disciplinada. ¿Sabe? De nada sirve que yo tenga muchas virtudes, muchos talentos, mucho conocimiento, pero si no tengo disciplina, no tengo dominio propio, todo eso, hermanos, es en vano. Es en vano. Si yo no soy responsable, no tengo disciplina en mi vida, eso va a ser imposible. O sea, todo ese conocimiento, talentos, virtudes que tenga, no va a servir para nada. Si nosotros vemos, por ejemplo, un atleta, ahí está Yacir, ¿no? Yacir está ahí, el campeón de natación de Bolivia, ¿no? Ahora, Yacir, hermano, para ser campeón, no es que duerme todo el día y todo el día se la pasa viendo televisión, ¿no es cierto? O jugando con el celular. No, para ser un campeón uno tiene que ejercitarse. Yo trabajaba en la empresa nacional de fundiciones y tenía ahí en mi oficina un muchacho, un joven que era mensajero, y él era boxeador, era campeón. Entonces este muchacho tenía que todas las mañanas levantarse bien temprano, controlar toda su alimentación para mantener el peso que tenía para las competencias de box. La empresa de fundiciones en Oruro, hermanos, no está en la ciudad, está en Vinto, que está a 7 kilómetros de la ciudad. Los buses de la empresa pasaban a recogernos a nosotros a las 5:30 de la mañana, porque a las 6 entrábamos a trabajar. 5:30 pasaban los buses, esperábamos los buses, nos llevaban a la empresa a 7 kilómetros de ida y salíamos a las 3 de la tarde y otros 7 kilómetros de vuelta. Ahora, ¿saben que este muchacho que era boxeador, él no iba en bus a la empresa a trabajar? Toda la mañana se levantaba y ¿saben cómo iba? Todas las mañanas trotando llegaba ya a la empresa a las 6 de la mañana. Y cuando salíamos de la empresa, él no volvía en bus a su casa, al trote, porque tenía que estar en forma. Él venía y retornaba al trabajo al trote. Ahora, salía del trabajo y no se iba a su casa a descansar, ¿ah? O a comer todo lo que quería comer. No, se iba al estadio a practicar. Hacía gradas, subía gradas, bajaba gradas, después tenía que entrar al gimnasio a hacer pesas y después practicar box. Y tipo 9, 10 de la noche recién estaba llegando a su casa para descansar. Ahora eso hacía todos los días. Esa era su rutina de todos los días.
Hermanos, eso es disciplina. Disciplina. Si yo no tengo disciplina, hermanos, es imposible que yo avance en mi vida cristiana. Es imposible que yo pueda lograr algunas metas en mi vida si no tengo disciplina. ¿Y sabe qué es disciplina? Es agarrarse del cuello usted mismo y hacerse hacer lo que usted no quiere hacer, lo que su cuerpo no quiere hacer. En la mañana levantarse, ¿no? Tempranito, agarrar del cuello y decir, vamos arriba, hay que levantarse, vamos, ¿no? Tenemos mucho por delante, hay que hacer muchas cosas, así que eso es disciplina. Cuando usted no quiere hacer, no tiene ganas de hacer nada y quiere sentarse y quiere ponerse a ver tele, bueno, agarrarse del cuello y decir, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a leer la Biblia, vamos a hacer esto, vamos a ir a tal lugar. Necesitamos disciplina. Y disciplina, hermanos, viene por agarrarse uno mismo del cuello. Mira lo que decía el apóstol Pablo de sí mismo. Vamos a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Versículo 24. Pablo usa mucho el tema de los deportes porque los griegos eran muy deportistas. Ellos tenían las Olimpiadas. Tenían ahí sus lugares, los estadios donde se practicaban deportes, las carreras, la lucha libre. Eran los deportes que practicaban los griegos. Ahora dice acá en el versículo 24, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, para correr, para competir, uno tiene que prepararse, estar en forma, estar preparado. Y uno tiene que ejercitarse constantemente. No solamente un día antes de la competencia o una semana antes, no, meses antes, años antes de la competencia. Ya los atletas están preparándose, están ejercitándose. ¿Para qué? Para ganar el premio, para ganar la medalla de oro. Esa es su meta, ese es su objetivo. Uno solo gana esa medalla de oro. No pueden ganar dos, uno solo se lleva el premio. Y acá dice el apóstol Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Así que, hermanos, la vida cristiana es una carrera constante. Una carrera constante, es lo que dice dice que así que teniendo una gran nube de testigos alrededor nuestro, despojémonos, dice, del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego dice acá en el versículo 25, habla de otra disciplina, dice, todo aquel que lucha, y está hablando de la lucha libre, de todo se abstiene. Hermanos, un luchador tiene que abstenerse de muchas cosas. De todo se abstiene, dice. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol Pablo, se pone en lugar del atleta, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, Pablo era un hombre disciplinado. Pablo era un hombre templado. Pablo era un hombre, hermanos, que estaba viviendo una vida totalmente bajo el control de Dios. Y eso es una vida templada. Esa es una vida de dominio propio. Hermanos, no es una vida en la que yo puedo dominar mi vida, no. Es que Dios debe tomar el control total de mi vida. Y necesitamos entregarle a Dios ese control. Solamente cuando nosotros entregamos ese control a Dios es cuando Él puede tomar el control de nuestra vida. Es así cuando uno se convierte, ¿cierto? Mientras uno no le diga, Señor, aquí necesito, ven a mi vida, sálvame, perdóname mis pecados, quiero ser tu hijo, quiero que tú me des la vida eterna. Es cuando Dios empieza a obrar en nuestra vida. Si usted no llega a ese punto en su vida, es imposible que Dios haga algo con usted. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a Él y cenar con Él y Él conmigo. O sea que Dios tiene su parte, pero está esperando que usted tome esa decisión. Mientras usted no tome esa decisión, Dios no puede hacer nada. Nada. Porque Dios nos ha creado de esa manera, nos ha dado intelecto, emociones y voluntad para decidir. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Si no le entrego el control a Dios de mi vida, si no le digo, Señor, aquí estoy, 100%, toma mi vida, haz conmigo lo que tú quieras hacer, llévame donde tú quieras que yo vaya,
Quiero hacer solamente tu voluntad. A partir de eso, Dios empieza a obrar en nuestra vida, ¿sí? Entonces necesitamos llegar a ese punto de entregar todo en las manos de Dios. ¿Cuántos han escuchado hablar de Oswald Sanders? Oswald Sanders. Es un gran escritor. Si usted no ha leído alguna vez de él, les recomiendo. Tiene varios libros acerca de liderazgo, de discipulado. Y tiene un libro que se llama El liderazgo espiritual. Él habla de la disciplina como un requisito para el liderazgo espiritual. La disciplina muy importante. Él dice que una persona indisciplinada, una persona desorganizada, irresponsable, nunca califica para ser un líder en la iglesia. No califica. Entonces, hermanos, la disciplina se logra, ¿sabe dónde? Trabajando todos los días en nuestra vida, comenzando en la juventud. Hermanos, los jóvenes, los adolescentes deben ser las personas más disciplinadas y debemos enseñarles disciplina a ellos. ¿Sabe por qué? Porque si uno no logra la disciplina en la juventud, en la adolescencia, es imposible que logre la disciplina cuando ya es mayor. Es imposible. Alguien dijo que es imposible enrectar un árbol que está ya chueco, ¿no es cierto? Ya hay personas que en cierta edad ya no van a cambiar nada, ya está todo establecido en su vida. Es imposible esperar que cambien. Pero un joven, un adolescente, sí, está todavía en esa etapa de su vida de formar su vida, de trabajar, de formar áreas disciplinadas en su vida. Por eso es importante la juventud. Por eso Eclesiastés 12 dice, acuérdate de Jehová en los días ¿de qué? De tu juventud, antes que vengan los años antes que vengan los años antes que vengan los días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermano, si usted no ha trabajado en su juventud, no espere trabajar más tarde en áreas que no ha podido lograr en su juventud, ¿sí? Son cosas que vamos formando. La indisciplina se forma en la vida y la disciplina también. Entonces necesitamos nosotros ejercitarnos en la disciplina. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad. El ejercicio físico, la verdad, es provechoso, pero para poco. Pero el ejercicio espiritual en la piedad no solamente es para esta vida, sino para la eternidad. Y hermanos, eso necesitamos hacer, empezar a vivir vidas disciplinadas. Y si hay jóvenes acá en esta mañana, desde su juventud. Acá Oswald Sanders dice, esto se logra en la juventud, trabajando mientras otros descansan, estudiando mientras otros duermen, orando mientras otros sueñan despiertos. Y la oración del hombre disciplinado debe ser, Señor, enduréceme contra mí mismo. El cobarde con voz patética, que ansía reposo, descanso y gozo. Yo mismo soy el arquitecto el arquitraidor de mí mismo. Mi amigo más falso, mi enemigo más mortal, mi impedimento donde quiera que voy. Hermanos, ¿saben cuál es el principal enemigo de nuestra vida? ¿Quién es? ¿El diablo? ¿Ah? ¿El mundo? No, nosotros mismos. ¿Ah? ¿Quién era el enemigo más grande que tenía David? No era Goliat, no eran los filisteos. ¿Quién era su mayor enemigo? Él mismo. ¿Ah? Él fracasó. ¿Entienden, hermanos? ¿Cuál era el enemigo más grande que tenía Sansón? No eran los filisteos, era él mismo se autodestruyó. Y hermanos, si nosotros no tenemos autodisciplina, no tenemos dominio propio, no tenemos templanza en nuestras vidas, nos vamos a autodestruir nosotros a nosotros mismos, ¿sí? Algunas áreas en las que debemos tener dominio propio o disciplina. En primer lugar, hermanos, el área espiritual. Nuevamente vamos al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 16. Ya leímos, ¿no? Que como ciudad derribada y sin muros es el hombre que no tiene control sobre sí mismo. Proverbios 16, versículo 32, dice, mejor es el que tarda en irarse que el fuerte. Y mira lo que dice después. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma
una ciudad. Mejor es aquel que tiene dominio propio que el fuerte, que el más fuerte. Es mejor que el que se enseñorea, dice, que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Hermanos, necesitamos que Dios tome el control de nuestra vida espiritual. Si queremos vivir una vida victoriosa espiritualmente, necesitamos ser disciplinados, ¿sí? Disciplinados en la lectura bíblica, disciplinados en la oración, disciplinados en la asistencia a la iglesia, disciplinados en nuestro ministerio, disciplinados en el servicio. Necesitamos ponernos metas, disciplina en nuestra vida espiritual si queremos lograr algo. Sin disciplina es imposible avanzar. No podemos crecer nosotros mismos. De repente pasan 10 años, 20 años, 30 años y seguimos parados en el mismo lugar, sentados en la misma silla, sin hacer nada para Dios, sin crecer espiritualmente. Hermanos, ¿cuántos creyentes hay en la iglesia de esa manera? Que tienen ya años de ser creyentes, 20, 30, 40 años, y siguen como bebés espirituales, que no han crecido, no han avanzado en su fe, todavía luchando con muchas cosas en su vida. ¿Por qué? Por falta de disciplina espiritual. Necesitamos disciplinarnos espiritualmente, pero no solamente espiritualmente, también necesitamos disciplinarnos mentalmente. Saben, hermanos, que todo lo que pasa por nuestra mente, todo lo que metemos en nuestra mente es lo que somos en nuestra vida, ¿sí? Si nosotros llenamos de basura nuestra mente, ¿cómo va a ser nuestra vida? Va a ser una basura, ¿no es cierto? Eso va a ser. Necesitamos, hermanos, llenar nuestras vidas. Mira lo que dice allá el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12. Todos conocemos este pasaje. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. No tomen la forma de este siglo. No piensen como piensa el mundo. Y hermano, muchas veces nuestros pensamientos son controlados no por la palabra de Dios, sino por las cosas que vemos en el mundo. O por los códigos o las medidas o la forma que nos da el mundo. Acá dice, no se conformen al mundo. No tomen la forma, no tomen la mentalidad del mundo, sino transformaos. Esta palabra transformaos es la palabra metamorfosis en el griego. Es lo que pasa con una oruga que se transforma en una mariposa. Es un proceso. Transformaos, dice, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo yo puedo, hermanos, permitir que Dios tome el control de mi mente? A través de la palabra de Dios. A través de la memorización de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito. Porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, bien. Ahora, si tenemos esas promesas, hermanos, ¿por qué no gastamos tiempo en la palabra de Dios? Algunos dicen, no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa en el Facebook? ¿Cuánto tiempo pasa en el Instagram? ¿Cuánto tiempo pasa en el WhatsApp? A veces ni cuenta nos damos. Pero hermanos, si usted toma un control y si puede poner un control en su celular, le va a decir cuánto tiempo usted está usando en su celular. A veces 2 horas, 3 horas, 4 horas. En el celular. Pero no tengo tiempo para leer la Biblia, ni un capítulo. No tengo tiempo para memorizar las escrituras. Hermano, disciplina. Nosotros en la casa teníamos una disciplina en la casa que era, no podemos tomar desayuno, no vamos a alimentar nuestro cuerpo sin haber alimentado antes nuestra alma. ¿Entienden? O sea, no había desayuno si primeramente no habíamos tenido el devocional. Y cuando nos sentábamos para tomar desayuno, lo primero que compartíamos era, ¿qué has aprendido en tu devocional en esta mañana? ¿Ah? Así que el que no había hecho su devocional decía, ya vuelvo enseguida, ¿no? Tiene que ir otra vez ahí para orar y leer la Biblia y tener su tiempo con el Señor. Eso es muy importante.
Eso era lo que hacía Job. Job dice que él amó más su palabra que su comida. Para nosotros, hermanos, es al revés. Que amamos más la comida que la palabra, ¿no? ¿Cuántas veces come al día? 3, 4 veces. ¿Cuántas veces lee la Biblia al día? ¿Ah? ¿Amamos realmente la palabra de Dios? Cantamos, ¿no? Ama la Biblia, lee la Biblia. Y cantamos ese himno con todo fervor. Pero en la práctica, realmente estamos leyendo, memorizando, estudiando la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, someter nuestros pensamientos al Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nos habla de nuestros pensamientos. Por lo demás, dice acá, por lo demás, y esto es muy importante, hermanos, por lo demás, por todo lo demás, dice acá Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en qué? En esto pensar. ¿Qué estoy llenando en mi mente? Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable. ¿Estoy llenando con eso mi mente o con la basura del mundo? Yo soy responsable, hermanos. Yo soy responsable de qué voy a permitir que entre acá en mi mente. Usted es responsable de su mente. En segundo lugar, hermanos, debemos tener disciplina en la parte corporal, en la parte física. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Vamos a 1 Corintios 6 rápidamente. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, desde el momento que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, este cuerpo, ¿a quién le pertenece? A Dios. Ya no me pertenece a mí y debo cuidarlo. Un poquito más atrás, en 1 Corintios 3, hablando del mismo tema, versículo 16 y 17 dice, 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿sabéis que el templo de Dios, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira lo que dice el versículo 17, si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué estoy metiendo en mi cuerpo? ¿Saben que muchas de las enfermedades que padecemos somos porque nosotros mismos las tomamos? Con lo que metemos en nuestro cuerpo. Diabetes, presión alta, gastritis, cuántas cosas, ¿no? Problemas con los riñones, problemas con el hígado. ¿Cuál es la causa de todo eso? Que metemos en nuestro cuerpo. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener disciplina, tenemos que tener dominio propio en cuanto al tema de la alimentación, en cuanto al tema del cuidado de nuestro cuerpo, no solamente la alimentación, el ejercicio, el hecho de ir al médico, hacernos exámenes, todo eso tiene que ver con el cuidado de nuestro templo. Ayer estaba hablando con un hermano y me decía, hermano, ore por mí, yo quiero estar bien para servir al Señor. No quiero enfermarme, quiero estar bien de salud, quiero estar bien en mi cuerpo físicamente, porque tengo muchas cosas para hacer para el Señor y no quiero enfermarme. Y hermanos, nosotros debemos tener el mismo pensamiento. No quiero enfermarme, no quiero estar mal, porque quiero servir al Señor, quiero agradar al Señor. Y eso tiene que ver también con presentar nuestro cuerpo delante del Señor. Vamos nuevamente a Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice acá, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, ¿y qué? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe qué está hablando acá? Esta palabra culto racional está hablando de adoración. ¿Sabe que la manera de adorar al Señor es presentar mi cuerpo delante de Él?
todos los días, todo mi ser, todo mi cuerpo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5 que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos cuidar este templo que es del Espíritu Santo, el templo de Dios que Él nos ha dado. Así que esa es nuestra responsabilidad. Ahora, al presentar nuestro cuerpo, cuando hablamos de cuerpo, hablamos de muchas cosas. Tenemos que tener disciplina con lo que vemos, con nuestros ojos, que son parte de nuestro cuerpo. Fue uno de los grandes problemas que tuvo el rey David, ¿no es cierto? El rey David, hermanos, pecó, pudo tener grandes victorias en su vida, pero no supo controlar sus ojos. Cuando vio a Betsabé allá bañándose desnuda, dice que la vio, la codició, la tomó, pecó contra ella, con ella adulteró, después mandó a matar a su esposo Urías. ¿Todo por qué? Por no saber controlar los ojos. ¿Qué estamos viendo? ¿Saben que la ventana de nuestro cuerpo son los ojos? Si nuestros ojos son buenos, dice que todo nuestro cuerpo va a ser bueno. Pero si nuestros ojos son malignos, miren lo que dice allá en Mateo 6, el Señor hablando allá en el Sermón del Monte, Mateo 6, versículos 22 y 23. Mateo 6, dice, la lámpara del cuerpo son las ventanas de nuestro cuerpo, los ojos. Por ahí entran muchas cosas por los ojos. Ahí está en 1 de Juan, capítulos 2, versículos 15 y 16, que dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que viene del mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Entonces, hermano, acá dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando habla de bueno, hermano, no está hablando de tener una visión 20/20. Está hablando, hermano, de pureza. Está hablando de ojos puros, limpios. ¿Qué es lo que yo veo? Porque yo conozco personas que no ven nada, ciegas, que viven vidas más sucias que uno que ve. Entonces el problema no está tanto acá en tener una buena vista, no, de la pureza de los ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, y está hablando acá no de tener miopía o astigmatismo o otro tipo de problemas, no, está hablando de pureza. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? Hermanos, especialmente los varones y también las mujeres, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos. Cuidadito, los niños cantan, ¿no? Cuidadito los ojitos lo que miran. Y los mayores también lo que miran, ¿no? Porque no hay, aunque el mundo dice esto es para mayores y esto es para menores, como que para los mayores no hay pecado. No, todo es para los menores y para los mayores es pecado. No es que uno es mayor de 21 años y ya puede. No, yo pensaba, cuando sea mayor de 21 años ya voy a poder entrar al cine para ver películas de adultos. ¿No? Porque pensaba, para el mundo es así. Ya has ido al cuartel, entonces ya puedes hacer todo. Ya eres mayor de edad. No tienes libertad para hacer todo. No es así. No es así. El gran problema, hermanos, es la lucha con los ojos. ¿Qué estoy metiendo a través de mis ojos? David dice, hice pacto con mis ojos. Necesitamos tomar control de nuestros ojos. ¿Qué es lo que oímos con nuestros oídos? Debemos tener control sobre lo que oímos, hermanos. A veces nuestros oídos parecen tachos de basura porque ahí tiran todo tipo de basura. Miren lo que dice Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. Versículo 4. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios.
Si quieres tener una lengua de sabio, tienes que tener oído de sabio. Santiago 1 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, tener oído es prestar atención a lo que Dios quiere decirme, prestar atención a la enseñanza de la palabra de Dios. Necesito tener dominio propio en cuanto a lo que escucho, en cuanto a lo que oigo. Yo soy responsable de qué cosas voy a escuchar, de qué cosas voy a oír y qué cosas no voy a escuchar. ¿Entienden, hermanos? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, hablando de la boca, hablando de nuestra boca, no solamente de lo que entra en nuestra boca, hemos hablado de lo que entra, ¿no? Tenemos que tener mucho control, disciplina en cuanto a lo que entra, pero también en cuanto a lo que sale. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué sale de nuestros labios? La Biblia dice que la abundancia del corazón, ¿qué hace la boca? Habla la boca. Y a veces el problema no son nuestras palabras, sino nuestro corazón, porque de ahí nace todo. Y acá, ustedes saben, Santiago 3 habla mucho acerca de la lengua. Vamos un ratito allá a Santiago 3. Todo el capítulo 3, hermanos, habla del problema y del poder que tiene la lengua. Estaba una vez visitando un psiquiátrico, un hospital psiquiátrico, y saben, allí habían personas con problemas mentales, ¿no? Y estaban viendo todos ahí la tele. Ahí sentados, había una salita donde ponían un televisor y había gente ahí de todo tipo, ¿no? Que estaban en el hospital psiquiátrico viendo las películas. Estaban pasando un canal de History Channel, ¿no? Y estaban hablando de las armas más poderosas del mundo. Entonces empezaron a bajar de la arma número 10, la arma número 9, iban mostrando las armas. Y antes de llegar a la arma número 1, dice, después de los anuncios vamos a ver cuál es el arma más poderosa. Y uno de las personas que estaban ahí con problemas mentales dijo, yo sé cuál es el arma más poderosa, dijo él en voz alta. Y sus amigos le preguntaron, ¿cuál? Yo dije, ¿qué dirá este loquito, no? Y él dijo, la lengua. Y él tenía razón. Ese es el arma más poderosa. Según Santiago capítulo 3 dice, es el arma más poderosa que el hombre tiene. Puede incendiar, así como un pequeño fuego puede incendiar y destruir todo. Hermanos, mira lo que dice acá, Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Podemos controlar un caballo con un freno en su lengua, en su boca. Versículo 4 dice, mirad también las naves, aunque tan grandes. ¿Han visto ustedes, hermanos, esos cruceros tan grandes que tienen campos deportivos, que tienen muchas cosas ahí en los cruceros? Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón. Por donde el que las gobierna quiere. Está hablando acá de control. Yo puedo tomar el control de una nave así, con un pequeño timón. Versículo 5, miren cómo compara. Así también dice la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, ¿cuánto control debemos tener con nuestra lengua, con lo que hablamos? Versículo 7 dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y han sido domadas, han sido controladas, dominadas por la naturaleza humana. El hombre puede domar un león, puede domar un oso, puede domar una serpiente, puede domar un ave, un águila. Pero lastimosamente, versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar, ¿qué? La lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, lleno de veneno mortal. Hermanos, necesitamos aprender a domar nuestras lenguas. ¿Usted quiere vivir una vida feliz? Miren lo que dice Salmo 42. Vamos rápidamente a Salmos 42. Ya estamos terminando. No se me duerma. Salmo 42.
A ver. Perdón, creo que estoy mal. Aquí está. Perdón, 34, Salmo 34. Van a disculpar. Salmo 34. Versículo 12. Dice, ¿quién es el hombre que desea una vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es el hombre? Ahí comienza con una pregunta. ¿Quién desea una vida? ¿Quién desea muchos días para ver el bien? ¿Quién quiere tener una vida buena? Dice acá. ¿Saben cuál es el remedio? Versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Quieres tener una buena vida? ¿Quieres tener una vida de paz, de gozo, de alegría? Dice, guarda. ¿Qué? Tu lengua. ¿Saben en cuántos problemas nos metemos, hermanos, con nuestra lengua? ¿Saben cuántos problemas causamos en la iglesia con nuestra lengua? ¿Saben cuántos líos causamos? Y a veces decimos, no, yo no quise decir eso, pero ya está, ya lo dijimos. Uno dice, no, no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que quiero. Yo digo lo que pienso. Yo soy sincero. Pero usted está haciendo daño. Usted está lastimando. Usted puede destruir una iglesia, puede dividir una iglesia. Puede dividir familias con su lengua. ¿Quiere vivir una vida de paz, una vida buena? Guarde su lengua. Tenga control sobre lo que habla. Mejor no hable. Si usted tiene problema con su lengua, mejor ponga un cierre, un candado ahí. No voy a hablar, no voy a decir nada. Va a evitar meterse en problemas. Va a evitar hacer daño a otras personas. Va a evitar hacer daño a la iglesia. Hermanos, necesitamos aprender a tener dominio propio con nuestra lengua. Terminando, necesitamos tener dominio propio, hermanos, con nuestra mayordomía en cuanto al tiempo, cómo usamos el tiempo, cómo usamos el dinero. Y eso tiene que ver con dominio propio también. Entonces, hermanos, terminando ya en esta mañana, ¿dominio propio o demonio propio? ¿O vamos a construir y vamos a edificar y vamos a fortalecernos a través del dominio propio o vamos a autodestruirnos sin dominio propio? Pero hermanos, esa es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Usted va a decidir o va a vivir bajo el dominio y el control de Dios y del Espíritu Santo, o su vida va a ser descontrolada. Sin muros, sin defensas, sin protección, y usted mismo se va a autodestruir. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana a poner nuestras vidas completamente, todas las áreas de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, nuestra mente, todas las áreas de nuestra vida, nuestras finanzas, bajo el control de Dios. Es la única forma, hermanos, en que vamos a ser hombres y mujeres templados, hombres y mujeres que tengamos dominio propio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti, que te fue dado por imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino ¿de qué? De dominio propio. Quizás usted está pasando por situaciones complicadas en su vida, en su familia, en su matrimonio o en su trabajo. Bueno, Dios le está templando. Dios está estirando la cuerda. ¿Para qué? Para que usted sea perfecto. Para que usted sea una herramienta más resistente, más fuerte. Es lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. Quiere perfeccionarnos. Así como la plata, así como el oro, hermanos, pasa por el fuego. ¿Para qué? Para ser más puro. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. ¿Qué tal si terminamos este tiempo en oración? Y antes de que yo termine orando, ¿qué tal si usted ora ahí donde está sentado en su lugar? Entre usted y Dios en su corazón. Yo no sé por qué está pasando usted. Pero si necesita poner algo bajo el control de Dios, este es el momento para hacerlo. No espere, mañana lo voy a hacer. No, hoy.
Hoy, este es el momento para poner su vida bajo el control de Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de ser diferentes. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser útiles. Gracias por la oportunidad de ser perfectos. Pero sin ti es imposible, Señor. Nuestras fuerzas, nuestros deseos, nuestra voluntad no es suficiente. Necesitamos que tú, Señor, tomes el control de nuestras vidas, de cada área de nuestra vida, Señor. Ponemos delante de tuyo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra voluntad, nuestras emociones, Señor, para que tú tomes el control de cada una área de nuestras vidas, nuestro espíritu también. Bendice a tu iglesia en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús te rogamos. Amén.